Hoy nos metemos de lleno en un tema de salud que, bueno, afecta a millones de personas en todo el mundo. Vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, vamos a empezar con una cifra. Un 90%. El 90% de todos los casos de diabetes que existen son de tipo 2. Es, vamos, la forma más extendida con muchísima diferencia. Vale, ¿y qué es exactamente la diabetes? Pues dicho de forma sencilla, es una condición en la que se acumula demasiado azúcar o glucosa en la sangre. A esto se le llama hiperglucemia. Y la razón es que el cuerpo tiene problemas con una hormona que es clave para todo esto, la insulina. O no la produce bien o no la utiliza como debería. Así que vamos a meternos un poco más en materia. ¿Qué es exactamente esta condición y por qué es tan relevante? Y aquí viene uno de los puntos más importantes. Yo diría que la clave de todo. La diabetes tipo 2 es una enfermedad muy sigilosa. Suele desarrollarse sin dar la cara, sin síntomas claros. Y claro, por eso es tan frecuente que se descubra, pues casi de rebote, en un análisis de sangre rutinario, que alguien se hace por otra cosa. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Pues la verdad es que no hay una única respuesta, es una mezcla de varias cosas. El origen de todo está fundamentalmente en dos problemas que ocurren a la vez. El primero es lo que se conoce como resistencia a la insulina. A ver, para que se entienda bien, la insulina es como una llave que abre la puerta de las células para que el azúcar entre y les dé energía. Pues bien, en este caso es como si las cerraduras de esas puertas se estropearan y la llave ya no encajara bien. El cuerpo lo nota y el páncreas se pone a fabricar más y más llaves, más insulina, para intentar compensar, hasta que, lógicamente, se agota y ya no puede más. Como decíamos, no hay una sola causa. Hay varios factores de riesgo que al sumarse aumentan la probabilidad de que aparezca, y es una combinación de nuestra genética y, por otro lado, de nuestro estilo de vida. Estos factores de riesgo los podemos dividir en dos grandes grupos, para que quede más claro. Por un lado están los genéticos, ¿no? La herencia familiar, que pesa, y mucho, y por otro, los que llamamos ambientales o adquiridos, que tienen que ver más con el día a día, lo que comemos, si nos movemos o no. Y para que veamos hasta qué punto la genética es importante, ojo a este dato. El riesgo de desarrollar la enfermedad se multiplica por 5 o incluso por 10 si se tiene un familiar de primer grado, un padre, una madre, un hermano que ya la tenga. Es una barbaridad. Vale, hemos hablado de que es una condición silenciosa. Y esto es crucial, porque claro, si no da síntomas, puede pasar mucho tiempo sin que nos demos cuenta, hasta que aparecen las consecuencias más serias. Los síntomas del libro, como muchísima sed o ganas de orinar, a veces ni aparecen o son muy leves. Pero sí hay otras señales, otras condiciones que casi siempre van de la mano. Fijaos, la obesidad está presente hasta en el 97% de los casos, y la hipertensión hasta en un 87%. Son cifras altísimas. ¿Y cuál es el problema de tener el azúcar alto de forma constante? Pues que ese exceso de glucosa es tóxico para el cuerpo, va dañando poco a poco los vasos sanguíneos. Y claro, con el tiempo, esto puede acabar provocando complicaciones muy serias en órganos vitales. Hablamos del corazón, de los riñones, de los ojos, de los nervios. De hecho, para que nos hagamos una idea del impacto, la diabetes tipo 2 es hoy en día la principal causa de enfermedad renal crónica. Un dato que, vamos, deja clarísima la importancia de controlar bien esta condición desde el principio. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si muchas veces no hay síntomas, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Pues la respuesta está en las revisiones, en los chequeos. La recomendación general es hacer pruebas a partir de los 45 años, o incluso antes, si hay sobrepeso u obesidad, y se suma algún otro factor de riesgo de los que hemos comentado antes. El diagnóstico se confirma sí o sí con un análisis de sangre. Hay varios criterios que se pueden usar. Uno es medir la glucosa en ayunas. Otro, ver cómo reacciona el cuerpo después de tomar una cantidad de azúcar, lo que se llama una curva de glucosa. Y luego hay una prueba súper importante, la hemoglobina glicosilada o HbA1c. Esta es genial porque nos da una especie de media de cómo ha estado el azúcar en los últimos 2 o 3 meses. Si cualquiera de estos valores está por encima de un límite concreto, ya tenemos el diagnóstico. Y ojo, porque antes de llegar a la diabetes como tal, hay una especie de zona gris, una señal de advertencia. Se llama prediabetes. En esta fase, el azúcar ya está más alto de lo normal, pero sin llegar a los niveles de diabetes. Es un aviso muy serio, pero también es una oportunidad de oro para actuar y evitar que vaya a más. Vale, ya tenemos el diagnóstico. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se le pone freno? Pues el tratamiento es un plan integral, un traje a medida para cada persona. El enfoque suele ir por pasos. El primerísimo escalón, el fundamental, son los cambios en el estilo de vida. Si con eso no basta, se añade medicación.
Y ya, en algunos casos, si sigue sin controlarse, puede ser necesario recurrir a la insulina. La base de todo, la pieza clave del puzzle, es el estilo de vida. No hablamos de cambios radicales imposibles, sino de objetivos concretos. Por ejemplo, una pérdida de peso de entre el 7 y el 10%. Y moverse, hacer al menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada, como caminar a buen ritmo. Cuando el estilo de vida no es suficiente para alcanzar los objetivos, el primer fármaco que se suele utilizar es la metformina. ¿Qué hace? Pues principalmente le dice al hígado que se relaje, que no fabrique tanta glucosa. Al final, todo el tratamiento persigue un objetivo principal: mantener esa media de azúcar de los últimos meses, la hemoglobina glicosilada, por debajo del 7%. Conseguir esa cifra es lo que de verdad ha demostrado que previene las complicaciones a largo plazo, sobre todo las de los vasos sanguíneos más pequeños, los de los ojos y los riñones. Así que, el mensaje con el que nos tenemos que quedar es este. Sí, la diabetes tipo 2 es una condición seria, no hay que restarle importancia. Pero, y esto es un pero muy grande, se puede controlar. Con el enfoque correcto, es totalmente posible gestionarla bien y, lo más importante, reducir al mínimo el riesgo de tener complicaciones en el futuro. Y con esto terminamos dejando una pregunta en el aire para la reflexión de cada uno. ¿Cuál es el primer paso, por muy pequeño que parezca, que se puede dar hoy mismo para empezar a cuidarse un poco más y apostar por un estilo de vida más saludable?